Gracias, un gusto reunirme con todos estos líderes. Por favor, tomen asiento. Señora vicepresidenta, bienvenida, primero que nada. Bienvenida al estado de la Florida y a Jacksonville. En nombre de todo el estado de la Florida, estamos muy agradecidos de usted y del presidente por su liderazgo. Ha sido un año difícil para Estados Unidos y Florida ha sido muy golpeada por el COVID. Miles de familias de la Florida han perdido familiares. El COVID ha diezmado nuestra economía. El turismo es nuestra principal actividad económica y ha bajado 34%. La agricultura es número 2 y experimentado pérdidas multimillonarias a comienzos de año y hemos perdido múltiples empleos en la Florida. Esto ha tenido un impacto enorme, agravando la situación de hambre. La inseguridad alimentaria afecta a millones de estadounidenses, incluyendo niños. El COVID afectaba a 1 de cada 5 niños, ahora afecta a 1 de cada 4. 40% de las familias negras y un elevado porcentaje de las familias hispanas enfrenta inseguridad alimentaria. Nosotros tenemos una misión fundamental, que ningún niño pase hambre. El año pasado supervisamos el programa de alimentación escolar en el estado. Hemos servido más de 246 millones de comidas a los niños en el último año, 144 millones de almuerzos, 96 millones de desayuno, 5 millones de meriendas y 71% de alimentos a precios descontados. Hemos distribuido millones de toneladas de alimentos producidos por el Departamento de Agricultura. Esto es algo que merece nuestra atención y no podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí. Así que para mí es un privilegio y un honor presentar a alguien que está haciendo historia, a un modelo para jóvenes mujeres en todo el país. Usted ha demostrado que las mujeres de color pueden hacer cualquier cosa en Estados Unidos. Y gracias por el maravilloso trabajo que está haciendo sobre la seguridad alimentaria. Estamos ansiosos por trabajar con usted y el presidente en los años por venir. Señora vicepresidenta, bienvenida a la Florida y bienvenida a Jacksonville. Gracias, comisionada, por su generosa presentación y todo el trabajo que están haciendo. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. El legislador Lawson, servimos en el Congreso en los últimos años y debo decir que usted representa bien a la Florida. Lo he visto cuando hay y cuando no hay cámaras. Y siempre está luchando por la gente de la Florida. Gracias, concejales, por estar aquí. Dr. Green. El presidente lo dice continuamente. Lo más importante que podemos hacer cuando la gente está sufriendo frente a la gente necesitada es verla y escucharla y ayudarla. Y cuando pensamos en el tema de la inseguridad alimentaria, tenemos que ser muy claros. Estamos hablando de hambre en Estados Unidos. Y este es un problema que existía antes de la pandemia y que se vio exacerbado considerablemente bajo la pandemia. Y la idea que hay niños en Estados Unidos que se van a la cama con hambre. Hemos escuchado estas historias de estos muchachos que dicen, bueno, quizás no debería comer hoy para que mis hermanitos tengan comida. ¿Qué significa esto para las familias? En términos de sufrimiento y de lo que estamos hablando, del impacto en nuestros niños, en su capacidad de desarrollarse para alcanzar el potencial que les ha dado la providencia. Recientemente estuve en Atlanta, Georgia, y también estuve en Nevada y en Colorado. Y cuando estaba en Nevada, visité un centro de distribución y las historias que escuché allí sé que se repiten en el país y voy a compartir una de esas con ustedes. La persona que estaba manejando este centro me contaba
que había gente que iba al centro de distribución y debido al COVID no había interacción física con los voluntarios. Abrían el baúl del auto y con frecuencia cuando los voluntarios abrían el portaequipajes, veían allí una hojita escrita a mano porque la persona que venía en el auto les había escrito una nota dándoles las gracias por lo que habían hecho para ayudar. Y a veces, cuando se abría el baúl, el ocupante del auto, que había estado en fila por horas, les dejaba un billete de $5 como propina a los voluntarios por el trabajo que estaban haciendo, reconociendo la dignidad de su trabajo. Y mucho de lo que ustedes están haciendo tiene que ver con reconocer esa dignidad a la que todos tenemos derecho, al margen de las circunstancias. Y entender que en estos momentos de crisis, frente a esta pérdida de vidas, de la normalidad, realmente es la esencia del amor al prójimo, reconocer qué es lo que debemos, tenemos que ser y podemos hacer, no por caridad, sino por responsabilidad, la responsabilidad que todos tenemos con el prójimo. Y eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Estamos recorriendo el país. Les doy las gracias en nombre del presidente por el trabajo hecho con el plan de rescate de Estados Unidos. Se hizo teniéndolos a ustedes en mente, a la gente que ustedes sirven. Antes hablábamos de esto. Intencionalmente se hacen muchas cosas que incluyen incrementar los beneficios de SNAP hasta septiembre para asistir a las familias. Estamos hablando de $230 al mes. El programa de las estampillas de alimentos para ayudar a los niños que no están yendo a la escuela y necesitan asistencia para alimentarse cuando no están abiertas las escuelas. Eso se ha extendido. El programa WIG, que es el programa para ayudar a mujeres embarazadas, niños y a menores de 6 años, se están ampliando los beneficios en el plan de rescate. Estamos hablando de $880 millones para incrementar los recursos para estas madres y sus hijos y $37 millones en el programa para adultos mayores. Muchos de estos adultos mayores necesitan asistencia y apoyo, han estado aislados y eso son algunas de las cosas que estamos haciendo. Pero también hay que saber lo que se está haciendo aquí en la Florida. 1 de cada 7 adultos ha dicho que 1 de cada 4 niños está pasando hambre. Lo que estamos viendo nuevamente en términos de lo que esto significa en cuanto al impacto a largo plazo de de este momento y lo que tenemos que hacer con sentido de urgencia para ayudar a estas familias. En total, el plan de rescate asigna $1.000 millones para la inseguridad alimentaria. El trabajo que hacemos en Washington no significaría nada sin lo que ustedes están haciendo aquí. Y es asegurarse que esos recursos lleguen a la gente que los necesita, tan pronto como sea posible y reconociendo la dignidad que todos tenemos. Y esa responsabilidad que tenemos en momentos de crisis de respetar la dignidad con el prójimo. Y con esto le devuelvo la palabra a la comisionada. Tiene toda la razón respecto a lo que está ocurriendo en el Estado y en el país. La historia que he escuchado, como sabe, esto ha sido un elemento clave de mi gestión. Mi familia y mi equipo fuimos a un banco de alimentos antes que yo asumiera mi cargo y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Si le pueden contar ustedes a la vicepresidenta lo que ustedes han visto aquí, lo que hacemos. Ciertamente, gracias, comisionada. Ha sido interesante en el último año para los que estamos
Involucrados en esta actividad, lo que estamos haciendo para atender interrupciones en la cadena de suministro, la canalización de recursos. Por ejemplo, cuando usted veía esos anaqueles vacíos, lo mismo se veía en nuestros camiones, cuando íbamos a recoger alimentos que normalmente vendrían para abastecer nuestros almacenes. Ha sido un año extraordinario en términos de la generosidad de la comunidad, del Estado. Ha sido algo increíble. Pero la necesidad no ha desaparecido. Casi 40% de la gente que vemos está sufriendo de problemas, reducción en sus horas de trabajo debido al COVID. Y nosotros lo vemos entre nuestros organismos asociados. Esta gente que pone esos $5 en el baúl del auto, desesperadamente sienten la necesidad de contribuir en algo. Pero la verdad es que el problema no está desapareciendo. Pero estamos profundamente agradecidos de lo que usted y el presidente Biden están haciendo aquí. Porque estos programas que usted ha delineado restablecen la dignidad de las familias, le permiten a la gente ayudarse a sí misma. Nadie quiere estar en una fila para recoger alimentos. Nadie. Y darle a la gente la capacidad de abastecer a sus familias en este momento es lo mejor que podemos hacer por esas familias. Y algunas de las cosas que ustedes han visto, cambios locales, ¿qué cambios han visto en términos de lo que vamos a necesitar? No solo localmente, sino como miembros del Congreso y de la vicepresidenta. Gracias, comisionada Freed. Gracias, vicepresidente Harris. Quiero darle las gracias a usted y al presidente Biden por la asistencia, por trabajar para el pueblo estadounidense y los ciudadanos de Jacksonville. Lo que vemos aquí en nuestra ciudad es el rostro de el rostro de la inseguridad alimentaria ha cambiado. No son los mismos individuos que uno pensaría. Aquí tenemos familias trabajadoras que en este momento han tenido que acudir a buscar asistencia en un organismo como este para complementar su alimentación. Es el rostro de la inseguridad alimentaria. El distrito que represento, Edgewood, es una zona donde hay desiertos de comida. Con la pandemia del COVID ya había inseguridad alimentaria allí. Ahora esto se ha convertido en una pandemia alimentaria. Y con este plan de asistencia no solamente vamos a ayudar a los ciudadanos de Jacksonville a tener alimentos adicionales en la mesa. Esto va a permitir que tengan frutas, vegetales, porque hay también una repercusión en la salud en estas áreas. No se trata solamente de darles algo de comer, sino algo que sea saludable. Nosotros trabajamos con Susan y su organización para llevar comidas saludables a las personas y ayudarles a cerrar esas brechas. Gracias por todo lo que están haciendo usted y el presidente por los estadounidenses y por nuestros ciudadanos aquí en Jacksonville. Y para añadir a esto, uno de los problemas mayores que hemos visto durante la pandemia es que, si bien estas instalaciones son increíbles, durante la pandemia estábamos en tiempos de cosecha y muchos de nuestros agricultores no tenían cómo distribuir sus productos y los bancos de alimento en el país no tienen la capacidad de recibir los donativos. Así que algo que vamos a seguir buscando son recursos adicionales para estas organizaciones que hacen un excelente trabajo para que tengan más recursos para almacenar los productos perecederos, porque después de todo, estas familias que vienen acá están cansadas de las cajas. Quieren tener alimentos frescos, saludables, y quieren saber cómo cocinar estos productos
Y tenemos que tener también una conciencia cultural, porque no todas las familias tienen los mismos antecedentes. Algunos alimentos les pueden resultar extraños y tenemos que estar conscientes de eso. Y usted, legislador, ha sido un paladín en este sentido con los planes de recuperación y no sé si quiere hablarnos de algunas de las cosas que han estado haciendo en Washington. Gracias, comisionada, y realmente es un honor estar aquí. Yo he trabajado con el liderazgo en esta comunidad y con la vicepresidencia. Ha sido un placer. Hemos trabajado juntos por muchos años y me complace que sea la vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Y algo que debo decir, porque ya se han establecido los protocolos, lo que estamos haciendo con estos beneficios, las muchas veces que he llamado al gobernador, eh, le he preguntado si pueden suavizar las normas para que la gente pueda recibir los beneficios, aunque sean McDonald's o lo que sea. Yo he servido en la Comisión de Servicios Financieros y de Agricultura. Y cuando llegué a Washington, una de las primeras cosas que dije fue, alimentemos al país, me parece fundamental. Necesitamos alimentar a la nación. Hay mucha inseguridad alimentaria en este distrito que va desde Duval a Gadsden. Hay muchas escuelas en este distrito que operan bajo almuerzos a costos reducidos. De niño perdimos nuestra casa y recuerdo que nos mudamos 4 o 5 veces. También recuerdo irme a la cama a veces sin haber comido y mi hermano y yo decía, bueno, nos hacíamos una cena de agua y nos íbamos a dormir. Cuando uno tiene 7 hermanos en la familia, pasan esas cosas. Yo trabajo cada día y realmente es un honor lo que está haciendo el presidente y la vicepresidenta. Y, por cierto, cuando venía para acá, estaba en una reunión y le decía a Maxine Waters que venía acá para reunirme con ustedes. Y ella dijo, asegúrate de darles mis saludos. Y me dijo, te tocó un trabajo mejor que el mío. Maxine les manda saludos. Mucha de la información que tenemos acá, hemos tenido la oportunidad de trabajar en servicios financieros y ha sido realmente estimulante el traer millones de dólares a estas comunidades. Eso va a ayudar a casi 200 millones de personas aquí. Pero el punto más importante, como decía la comisionada, es alimentar a los niños. Los trabajadores de los comedores, los viernes, hay muchos niños que los trabajadores de los comedores escolares les ponen comida en las mochilas el viernes para que tengan algo que comer en el fin de semana. Miren, tenemos que trabajar por la gente en el país. Y cuando se dice, bueno, se está gastando todo este dinero, acá tenemos la oportunidad de ayudar a Estados Unidos. Hemos rescatado a Wall Street y ahora tenemos que rescatar a Estados Unidos. Es lo que estamos haciendo. Va a funcionar y vamos a seguir adelante con las vacunas y demás. Yo he estado en muchos bancos de alimentos porque siempre estoy preocupado por este tema. Antes de la pandemia, teníamos más de 36 millones de personas recibiendo asistencia. Hoy en día estamos hablando de 45 millones de personas que dependen de estos programas. Y esto es algo que tenemos que atender. Es un gusto estar aquí con la vicepresidenta para tratar un tema que es fundamental. Si ustedes no saben lo que es pasar hambre, recuerdo que uno de nuestros presidentes decía,
la gente no va, quizá no recuerde lo que decimos aquí, pero sí van a recordar lo que hicimos aquí. Y la gente no va a olvidar lo que el presidente y la vicepresidenta están haciendo para ayudar a Estados Unidos. Es un honor estar aquí con usted en el día de hoy y sé que estamos marcando una diferencia y que el país está en un buen momento para atender a nuestros niños, para que tengan educación y reciban la nutrición que necesitan. Y es una de las razones por las que estoy en la Comisión de Agricultura. Gracias, legislador. Una excelente transición. Y nosotros supervisamos el programa de alimentos escolares y cuando nos dijeron que iban a cerrar las escuelas, nos lo avisaron un viernes, mi equipo se puso a trabajar sobre tiempo porque no queríamos que un solo niño pasara hambre por el cierre de las escuelas. Y trabajamos con miembros de las juntas escolares y superintendentes de todo el estado de la Florida para que fuera así. Y nuestros superintendentes han hecho un trabajo excepcional. Y es también por eso que planteamos la idea del desayuno universal. Muchos de nuestros niños necesitan el desayuno escolar, pero hay el factor de estigma, es decir, ¿por qué están acá? Hay que pensar de forma innovadora para asistir a nuestros niños. Cuando están en la escuela, es imperativo que estos niños reciban ayuda, porque si no comen no pueden aprender. Y los costos asociados con estos problemas y lo que ustedes han podido hacer aquí en el condado de Duval, uno de los distritos escolares más grandes del país, es notable. No sé si usted le quiere comentar a la vicepresidenta. Ciertamente se requiere un equipo, comenzando con la comisionada Freed. Gracias por su trabajo. Tiene razón. Los viernes nosotros abríamos en forma virtual para ver cómo íbamos a seguir alimentando a casi 130,000 estudiantes. Y nuestro equipo desarrolló el programa Grab and Go para las familias que podían venir a la escuela, se quedaban en el auto y les dábamos desayuno, almuerzo. Y hace 2 años comenzamos con un programa de cenas. En 40 de nuestras escuelas, los chicos reciben 3 comidas diarias en la escuela. Y aún bajo el programa Grab and Go, podían recibir desayuno, almuerzo y cena listos para que lo pudieran recoger. Eso comenzó como un programa móvil. Trabajamos en las paradas de autobús. Podía la gente venir a recibir comida en las paradas de autobús y si no tenían tecnología a la mano, podían recibir material de instrucción. Así que utilizamos el transporte como una forma no solamente de distribuir alimento para la familia, sino también para conectar con ellas. Desde el 9 de marzo hasta el último día de clases, servimos más de 1,5 millones de comidas para las familias. Así que aunque nuestros estudiantes viven en los llamados desiertos alimentarios, este programa es un oasis para ellos. Nos aseguramos que, aun si están en una de las escuelas que tienen estos programas de desayuno, almuerzo y cena, si vienen después de la escuela, pueden recibir unas meriendas. Realmente creemos en que mientras estemos a cargo de nuestros niños, ellos van a tener comida, pero también se requiere una alianza, como pasó con Blessing in the Backpack. Tenemos 20 escuelas donde a los estudiantes se les dan mochilas con comida para que los lleven a sus casas en los fines de semana. Estos programas tienen que ser ampliados. Tenemos más estudiantes que mochilas con comida. Estamos encontrando formas singulares de trabajar con los estudiantes de secundaria. Tenemos un estudiante que creó su propio programa de asistencia. Así que nuestros educadores saben que no es solo lo que ocurre en el aula. También saben que si los niños pasan hambre, no pueden aprender. Y si no aprenden, no prosperan. Concejal, si nos quiere hablar de su experiencia personal y los recursos que pueden necesitar del gobierno federal. Gracias, comisionada Freed, y muchas gracias, señora vicepresidenta, por estar aquí.
y al legislador Lawson y, por supuesto, mi colega Eric Dennis, eh, Dr. Green. Les agradezco a todos la oportunidad de hablar de algo que es muy importante para mí, estos desiertos alimentarios. Yo serví en la subcomisión legislativa de desiertos de comida y lo hice porque yo represento un distrito tan diverso que la gente asume que aquí no habría los desiertos alimentarios, pero los tenemos igual que en otros distritos, así que para mí era muy importante servir en esta comisión. Como sabe Susan, yo visito muchos de los centros de distribución de alimentos en mi distrito. Lo hacemos cada fin de semana. Hay algunos grupos que tienen estas actividades en los fines de semana, alternativamente. Así que yo tengo un plan de distribución de comida cada semana en el Distrito 1. Hemos descubierto que en nuestro distrito somos diversos. Tenemos muchos miembros de la comunidad hispana que temen venir a pedir asistencia, pero tienen temor. Así que lo que estoy viendo es qué podemos hacer como comunidad, como nación, cuando tenemos gente que necesita ayuda, pero tiene miedo de pedir esa ayuda. Más alimentos. Estando aquí en la Florida, Susan y su equipo se han asociado con tantos en mi distrito. Como le decía a Dr. Green, tengo una escuela elemental donde establecieron un banco de comida. No solamente tienen el programa de bendiciones en la mochila, sino también tienen un banco de alimentos establecido a través de grupos comunitarios en la escuela. Nosotros tenemos acá un centro comercial, como muchos, que está en declive, pero allí, Susan le puede decir que tenemos un banco de comidas allí y es bajo los auspicios de la gerencia del centro comercial que me dijo, sabe, he estado pensando en hacer esto desde hace mucho tiempo, sé que se necesita aquí, estamos en la ruta del autobús, mucha gente puede venir, así que él ayudó a lanzar este programa del Banco de Comidas en el centro comercial. Así que tenemos muchas cosas ocurriendo, pero hay familias que tienen recursos limitados y creo que ya se ha dicho en este foro que la gente está tomando decisiones cruciales de quién va a comer. Si vamos a comer esta noche, vamos a tener electricidad, tenemos agua, podemos pagar el arrendamiento. Son decisiones cruciales. Mucha gente está subempleada y nuevamente temor, la expansión del programa de Meals on Wheels. Hoy cuando hablábamos de este foro, de esto era de lo que me hablaba. Así que hay muchas cosas que están ocurriendo y que funcionan, pero agradecemos el tener recursos adicionales que usted nos está aportando. Así que desde el fondo de nuestro corazón les damos las gracias a usted y al presidente Biden. Señora vicepresidenta, cuando asumí el cargo y a lo que he dedicado la mayor parte del año 2019, es hablar con cámaras de comercio y líderes empresariales, tocábamos este tema porque me parece realmente que mucha gente desconoce que esto está ocurriendo aquí. Piensan que es un problema de comunidades distantes. No se dan cuenta que estamos hablando de sus compañeros de trabajo, de gente que vive cerca de ellos. Así que tenemos que educar a la gente y hacer que la nación entienda lo que pasa en sus comunidades y que sepan que los adultos que no están bien alimentados tampoco rinden en el trabajo. Esto conduce a problemas de diabetes, sobrepeso y demás. Así que usted está demostrando el compromiso de encarar este problema y de unir a nuestros líderes comunitarios.
para educar al resto del Estado de por qué es importante contribuir, ayudar, abrir nuestro hogar para ayudar a compañeros de trabajo que pueden tener inseguridad alimentaria. Hay muchos que aún no reconocen la importancia de encarar este problema y el impacto que esto tiene en una comunidad cuando hay gente que siente que no puede alimentar a su familia y el impacto que esto tiene en ellos como seres humanos. Es importante, pues, levantar esas voces y hacer de esto una alianza comunitaria en las escuelas, en los miembros de los consejos municipales, estas alianzas público-privadas y trabajar en proyectos de ley acá, buscar ideas innovadoras para lidiar con la inseguridad alimentaria. Y el que usted esté aquí pone esto de manifiesto. Y el tener recursos adicionales, esto es fundamental. Y el plan de rescate para Estados Unidos, la idea es sacar a más familias de la pobreza y levantar a estas familias para que no necesiten de estos recursos en el futuro. Usted y el presidente, miembros del Congreso, tengo que agradecerles lo que están haciendo. Si no atendemos este problema fundamental, ¿cómo podremos encarar las otras cosas que el mundo requiere de nosotros si no podemos alimentar a nuestra gente? Y hablando de ese punto, tiene razón. Muchos de ustedes lo han mencionado. El plan de rescate para Estados Unidos fue diseñado para darle asistencia integral a los individuos. Entendemos que el hambre y la inseguridad alimentaria es una parte de los múltiples problemas que hay que encarar. La extensión de la moratoria en desalojos, los fondos para las escuelas, para que puedan reabrir de manera segura, con equipo de protección personal, barreras de plexiglas, los créditos fiscales por hijos, que pensamos que van a sacar a casi la mitad de los niños pobres de Estados Unidos para sacarlos de la pobreza. La extensión de beneficios por desempleo, esos $300 adicionales hasta septiembre, todo esto se concibió para darle asistencia integral a las familias. Como ustedes han descrito, muchas de las familias que ustedes ven acá, que pasan horas en esas filas, es gente que antes estaba trabajando, que nunca pensó que necesitaría ayuda de otros para alimentar a sus familias. Sé que usted, congresista, se aseguró que esto fuera parte del programa para que la gente pudiera gozar de ciertos beneficios costeados por sus empleadores, para que pudieran mantener su seguro médico. Estas son algunas de esas cosas, pero debo decir que esta fue la finalidad del plan de rescate para Estados Unidos, darle asistencia integral a la nación. Pero ¿pueden contarme algunas de las historias sobre la gente que ustedes sirven? ¿Quiénes vienen en estos autos? ¿Quiénes están en esas filas? ¿Y cuáles son los patrones que han notado respecto a lo que la gente está viviendo en este momento? ¿Qué es lo que ustedes ven como un cuadro típico en cuanto a la necesidad de apoyo y asistencia? ¿Qué otros problemas han visto? Una de las cosas que quizá no responda directamente a su pregunta, pero algo que perdimos con el COVID y digo, el tema de los ancianos especialmente, porque hemos visto que tenemos mucha gente viviendo en viviendas subsidiadas. Cuando nosotros cerramos la ciudad, ellos se quedaron encerrados y había muchos que no tenían sitios donde ir a comer, no podían salir a comprar alimentos. Así que esto fue como una epidemia particular. No veíamos a esta gente porque estaba encerrada, pero hubo que actuar con mucha creatividad para enfrentar el COVID
Muchos restaurantes ofrecieron asistencia. Creamos un plan de trabajo para trabajadores desincorporados y generamos más de 600.000 comidas que se distribuyeron a estos ancianos de bajos ingresos. Pero el punto importante aquí, y esto tiene que ir siempre aparejado, es que los adultos mayores estaban aislados. Hay que buscar una manera de incorporarlos. A veces con una nota escrita, decirle estamos pensando en ustedes. Y esa situación existe. Estos ancianos quizá estén saliendo más, quizás se estén vacunando, pero, pero 1 de cada 6 ancianos experimenta inseguridad alimentaria. A veces se trata de limitaciones físicas. Así que me complace y me siento agradecida de ver que se le está prestando atención a la alimentación de los ancianos. Pero en términos de a quienes vemos en estas filas, a veces son múltiples familias que se ayudan para ir a estos centros. A veces preguntamos, aquí somos 4, ellos no tienen transporte. Es notable, pero se ha generado una sensación de comunidad para ayudar a la gente a tener la comida que necesitan. Para todos, para cada generación, para cada raza. Son nuestros vecinos. Y concuerdo con lo que dice Susan, como tengo tantos centros de distribución de alimentos en mi comunidad, típicamente yo salgo y a veces voy a ayudar, a veces simplemente observo qué está pasando. Susan tiene toda la razón cuando dice que esta pandemia ciertamente generó una sensación de que yo velo por mi hermano en algunos casos. Y yo lo que estoy viendo es que con lo que estoy lidiando acá es el tema de los desalojos. Y estoy lidiando específicamente con una familia que me llamó, eh, creo que a las 6 de la mañana del jueves, porque estaban a punto de ser desalojados a las 8 de la mañana. Y la pregunta en la mente de todos es, ¿no teníamos una moratoria? Pero lo que tiene que suceder es que tiene que haber algo que sea igual en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito local. Hay muchas formas de lidiar con esto. Es confuso para la gente que está en estas situaciones. Y estas son las mismas personas que están en los planes de distribución, porque se ven en una situación en la que pareciera que no tienen recursos. Realmente yo quisiera ver algún tipo de coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales en términos de los desalojos. Realmente ese es uno de los problemas que se han puesto de manifiesto con la pandemia. Y hemos visto diferentes niveles de éxito o falta de éxito. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cuál creen que sería la mejor manera de distribuir los beneficios del plan de rescate y cuáles han sido las poblaciones más difíciles de tocar? Por eso estamos viajando por todo el país. Esta es una campaña de educación pública para que la gente sepa qué es lo que tienen derecho a recibir. Por ejemplo, para la gente que ya está en el sistema, que va a recibir esos cheques de $1,400, probablemente lo van a recibir más rápidamente.
si están en el sistema porque pagaron impuestos el año pasado o recibieron beneficios de seguro social, Medicare y cosas así. Pero los que no están en el sistema, quizás les va a tomar más tiempo. Puede ser que haya tropiezos para llevarles la asistencia. Así que estamos instando a la gente, por ejemplo, a presentar su declaración de impuestos, aun cuando no hayan tenido un impuesto significativo, para que entren al sistema. Queremos enseñarle a la gente cómo integrarse al sistema para que puedan recibir ese depósito directo. Pero también lo que ustedes están diciendo en cuanto a gente de la que quizá no escuchamos, aunque necesitan ayuda. Yo le digo a mi equipo, estemos atentos a la gente que no podemos escuchar. Eh, ¿A quién no estamos escuchando? No geográficamente, sino demográficamente. ¿A quién tenemos que acercarnos? ¿A quién no estamos escuchando? Muy buena pregunta, señora vicepresidenta, porque esa población que no escuchamos y están como a la sombra, quisiera tocar lo que decía Susan. En las filas de distribución hay camaradería y la gente se está ayudando mutuamente. Pero esto lo que ha demostrado es que tenemos problemas de transporte, no solamente con la distribución, sino en llevar esos otros servicios a la gente que está en las sombras. Así que yo sé que en esta comunidad estamos tratando de ver cómo diseminar información o cómo servir a estos individuos o cómo acercar a estos individuos a los servicios que necesitan. Y creo que hay que enfocarse en transporte y también pienso en esos individuos que están en las sombras. Es una cuestión traumática. Hay problemas de salud mental y no quiero decir que estén enfermos mentalmente, pero hay, es un shock, es traumático. Eh, Hay muchos elementos, pero pienso que mi interés principal es el del transporte. Concejal y yo hemos apoyado proyectos de ley que contemplan el subsidio a empresas privadas de transporte para movilizar a individuos hasta los sitios de servicio, como almacenes de alimentos y demás, supermercados. Hay que buscar la manera de resolver este problema del transporte. Bueno, en términos de la educación, el punto es la gente que no vemos. Niños que están aprendiendo en remoto, que pueden tener problemas de asistencia, las familias que para quienes el inglés no es su primer idioma, la necesidad de servicios bilingües, de intérpretes. Tratamos de llevarles información, pero estos son los individuos que estamos viendo o que no vemos y que están en aprietos. Esos son los mismos niños que nos preocupan. Si ustedes no pueden venir al Grab and Go, ¿cómo están obteniendo alimentos? Aunque esto está a su disposición. Volvemos al tema del transporte, de los desalojos. Es un círculo vicioso. Y la evidencia se nota en los distritos escolares, ausencias crónicas, aprendizaje en remoto. Aun cuando tienen el equipo y los recursos, nos encargamos del Internet. A veces el ambiente en el que están no es propicio para tener escolaridad completa. Estos son algunos de los niños que me preocupan día y noche. ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque no los vemos, no podemos llegar a ellos tan fácilmente como con los estudiantes que vienen a las escuelas. Y, señora vicepresidenta, pudiéramos hablar de esto por días y horas, pero estamos conscientes de eso, pero queremos respetar su tiempo. Pero este es un esfuerzo de todos en todo el país. Queremos asegurarnos que el increíble trabajo que están haciendo ustedes, el presidente y los miembros del Congreso, es distribuir esta información y dándonos la oportunidad de empoderar y educar a estos individuos
con todos estos recursos y beneficios a los que tienen derecho para involucrar a la gente al sistema. Así que nuevamente, gracias por venir. Este es el primer paso, su visita para ayudar a estas comunidades a entender por qué está usted aquí, los miembros de los medios. Esperamos que nos ayuden a diseminar esta información en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por todo el apoyo que usted y el presidente nos han dado. Gracias, comisionada, y esto es muy importante para el presidente, que estemos allí en el terreno con todos ustedes que han estado por más de un año, todos los días, con muchas noches de desvelo, con todo el trabajo que han estado haciendo. Es algo extraordinario. Pienso que tengo la certeza que la historia va a demostrar que este fue un momento de una profunda crisis, que fue un reto para nosotros y que hubo héroes que se hicieron presentes. Esto incluye a sus voluntarios, a estas increíbles familias, familias que tienen auto y ayudan a vecinos que no pueden hacerlo para llevarlos a los centros de distribución. Son tantos los héroes que se nos han puesto de manifiesto, y esto debe darnos un sentido de esperanza y de fe en lo que somos. Pero ustedes son los que están haciendo el trabajo y sí, estoy aquí para hablar del plan de rescate para Estados Unidos, pero también para que sepan que el plan se diseñó y la idea fue, cuando se concibió, ayudarlos a ustedes en el trabajo que hacen cada día. Y una vez más, no hay duda que en este momento de crisis, la generosidad, su humanidad se ha puesto de manifiesto, la generosidad de su espíritu, la valentía, el compromiso. Así que dejemos que eso guíe nuestro optimismo en este momento de crisis. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias. Y que estén bien. Y la ayuda está en camino. Gracias, comisionada.